Presidenta Claudia Sheinbaum, desde Palacio Nacional. En la línea telefónica, le agradezco que nos tome la llamada esta mañana la maestra Adriana Ochoa, a quien le damos la bienvenida. Maestra, buenos días. Buenos días, Jonathan, Edson, a tus órdenes. A ver, maestra, el Papa Francisco muere el día de hoy. ¿Y en qué momento llega, no? La Iglesia Católica no está, como se esperaría, unida bajo la imagen de Francisco, y también sucede en el momento más álgido de la política internacional. ¿Qué ve usted con la partida de Francisco como no solo el hombre que estaba al frente de la Iglesia Católica, sino todo el personaje que se involucraba en ello? Mira, la Iglesia tiene más de 2000 años de historia católica. La Iglesia tiene 2000 años de historia y tiene 2000 años haciendo política, muy buena política. Yo creo que es una institución fuerte, aunque que enfrenta ahora sus contradicciones. Y yo creo que para entender un poco más la naturaleza, el perfil del papado de Francisco, podría uno recordar cómo llega y por qué llega. Llega no por la muerte de su antecesor, sino por la renuncia. Tres posibles datos de la renuncia de su antecesor, Benedicto XVI. Una por problemas de insomnio, un papa que no podía dormir y que tenían que medicarlo, y la medicación le estaba causando problemas. Otra por el Batilix, los escándalos de la Iglesia revelados, financieros, de corrupción y pederastia, y de alguna manera por el sentido de este Papa Benedicto XVI, que era un Papa teólogo, que ya no se sentía un intelectual, más bien ya no se sentía con energía y deseo de tranquilidad, o sea, con una Iglesia emproblemada en escándalos, en pago de indemnizaciones en Estados Unidos por millonarias, por casos de pederastia. Es el país de las demandas, allá así es como se ha encaminado. Así es como llega Francisco, con un perfil distinto, con un perfil de combate. Se va y bueno, buena parte de quienes no comparten su ideario, que son católicos más conservadores, o algunos incluso políticos que nada tienen que ver con la Iglesia, pero están afiliados, que no hizo mover la Iglesia por eso. Sí, está teniéndose ahí una llamada intermitente. Vamos a ver si podemos recuperar esta comunicación con la maestra Adriana Ochoa, pero como lo mencionaba hace unos momentos, ¿no? La forma, la manera de cómo hacer política, Francisco, pues cuando pareciera que eso era lo que necesitaba la Iglesia Católica después de esta figura tan inexpresiva, tan intelectual, de que era Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, llega esta bocanada de aire fresco para la Iglesia Católica, pero que a la misma Iglesia no tenía tan cómoda como se esperaría, maestra. Y es la forma en la que hizo reformas también Francisco, la que incomodó un poco a la Iglesia Católica. A ver, ni más ni menos entró primero metiendo la mano en el Banco del Vaticano, cosa que no querían ni que se metieran ahí para nada, maestra. Híjole, se está ahí teniendo una comunicación intermitente, pero a ver, dentro de las primeras reformas de Francisco, se metió a ver cómo estaban las finanzas del Banco del Vaticano. Después, cuando ofreció esta reforma en contra de la mafia italiana, mencionándoles que estarían excomulgados
por hacer el daño al pueblo, a la gente, y que todos aquellos que participaran con ellos pues estarían excomulgados, ¿no? De ese nivel eran las reformas que llegó a hacer Francisco en su llegada, además de hablar abiertamente de estos temas que eran tabú para la Iglesia Católica. Bueno, Francisco decidió meterse de lleno a estos temas y, como lo decíamos, a la Iglesia no le gustó nadita en estos términos, maestra. Bueno, a una parte de la iglesia, no le gustó la iglesia conservadora. La iglesia no es una sola en cuanto a ideario. Tienes idea, toda institución que tiene integrantes de muy diverso origen y formas de pensar, pues no puedes tener una cuestión compacta, aunque históricamente se haya manejado así. Siempre ha habido disensos que históricamente no vemos, algunos de ellos perseguidos. La cuestión de los cátaros en la Edad Media, por ejemplo, pues eran dentro de la Iglesia Católica, se separan como cristianos y después vendrían las reformas, pero lo que hacía es que hacia afuera siempre se pensó en una iglesia de un solo bloque y de una iglesia que solo atendiera a un papa. Creo que por ahí hay un personaje incluso que decía que ser cristiano era ser leal al Papa y que eso era suficiente. Este personaje es nada menos que el inquisidor que quería llevar a la hoguera a Galileo. Sí. Esa es la catadura moral a veces de algún tipo de estos personajes, ¿no? Entonces no hay una iglesia, vamos, única, un bloque único, y hay que pensar en quizá una iglesia más diversa, que pueda encaminarse por un diálogo al interior. Alguna vez lo dijo el Papa de manera muy ilustrativa, Francisco, es una familia y dentro de las familias hay discusiones y en las discusiones a veces vuelan los platos y pues hay que tomarlo con naturalidad la discusión hacia adentro de la iglesia. Pero a final de cuentas, maestra, la iglesia necesitaba una figura como Francisco, ¿no? Hablábamos de cómo Benedicto XVI, y él mismo lo reconoció cuando le cae toda la hecatombe de Marcial Maciel, los escándalos de pederastia, los problemas de Batilix, toda esta andanada que ya no soporta y decide hacerse a un lado. La iglesia llegó a tener un nuevo respiro con la figura de Francisco como el personaje, ¿no? Además de que era simpatizaba mucho a las masas, ¿no? Incluso hasta Benedicto le decía, ¿cómo le hace usted para que lo puedan querer tanto, ¿no? A mí me sorprende cómo también él se abre al mundo y dice, me gusta el fútbol, vivamos el fútbol. O sea, tenía todo aquello que no se había visto en mucho tiempo, maestra. Le gustaba el fútbol, le gustaba el cine, le gustaba conocer los transportes públicos, cosa impensable en un cardenal. Sí. Hay esa idea de que el cardenalato es una cuestión de privilegio. Y yo creo que sí es a su manera un reformador dentro de su propia línea. Quienes lo acusan de ser de izquierda, no. Hay que pensar en que el Evangelio es mucho más anterior que Marx. San Ignacio de Loyola es mucho más anterior que Marx y Francisco de Asís es mucho más anterior que Marx. Es simplemente alguien que seguía los lineamientos de su formación como jesuita y de su convicción como franciscano. Claro. Y cómo se atreve a hablar de los temas tabú, ¿no? Y cómo lo hace desde la tecnología, cómo aprovecha a hablar con las nuevas generaciones de todos estos temas que luego cayeron también como andanada, la diversidad sexual, los temas de las comunidades, pero también las identidades, y Francisco decide entrarle a ello también. Creo que Francisco en su momento fue un gran reformador, como usted lo menciona, pero también un hombre que mantenía, ¿no?, lo clásico ahí metido, pero con un nuevo respiro. Creo que eso lo supo llevar muy bien. Sí, es digamos que un papa más cercano a la realidad del mundo que vivimos, desde su forma de pensamiento. Y creo que le hace mucha falta a la Iglesia esta pérdida de católicos, estas pérdidas que se han alejado de la Iglesia o que ya no están en la Iglesia, son católicos que le llaman culturales, están formados en familias
católicas, educados en colegios católicos, pero que se han alejado de la fe. Es por esta brecha entre el mundo real y lo que se predica en la iglesia de manera, vamos, ortodoxa. No, un papa que entienda qué tanto se puede acercar la iglesia a la realidad y qué tanto hay que conservar la línea propia de la fe y de lo que es básico dentro de la iglesia, ¿no? Claro. Es muy, muy complicado. Recuerdo cuando fue elegido, que llega allá vestido como Francisco, que menciona, fueron a buscar un papa hasta el fin del mundo. Fueron de las primeras palabras que él decía. Y usted ve, maestra, que decidan apostar en el cónclave por un hombre con esas características, o vendrá otra cosa totalmente distinta a lo que vimos de Francisco. Los cónclaves a veces son muy sorpresivos, ¿no? Uh-huh. Llegan favoritos y a veces se quedan en la raya, ¿no? En la hora de la votada, ¿no? Adentro del cónclave no salen los nombres. Se habla de algunos perfiles. Uno de ellos es el camarlengo, el que está encargado de organizar todo lo que es el funeral del Papa y organizar el cónclave, el cardenal Kevin Farrell. Y no hay hasta ahora algunos de estos perfiles que han manejado. Hay por ahí un arzobispo húngaro, hay un filipino. No hay un perfil así que pueda considerarse de la línea de Francisco. Son perfiles moderados, de trabajo por los pobres, hay de enfoques muy, muy pastorales, muy, muy de evangelización, este arzobispo filipino, pero no de esta línea de entender la realidad hacia afuera, de ser un poco más arriesgados, y a la iglesia pues le hace mucha falta. Así es. Bueno, maestra, pues ¿en qué día conversamos el día de hoy? Los diarios de todo el mundo tendrán la imagen de Francisco impresa en la mañana de hoy y veremos cómo va a continuar este camino de la iglesia ya sin Francisco. Maestra, siempre un gusto saludarle, que tenga buena mañana. Buena idea, Diego. Buen día para ustedes. Gracias. Hasta luego. Es la maestra Adriana Ochoa.